Juan Pablo, muchísimas gracias por este contacto con los Turelos. Buenas tardes, ¿qué tal? Doctor Cairo, para comenzar, lo decíamos al inicio, hay cierta ansiedad, especialmente por aquel grupo de adultos mayores que aún no ha sido inoculado contra el coronavirus. Desde el punto de vista de la medicina, si fuéramos un paciente, ¿hay alguna recomendación extra para aquellos que no han sido vacunados? Porque se habla, por ejemplo, de colocarse en su lugar vacuna contra lo que es la neumonía, la vacuna antigripal. Algunos hablan de un bactericida, creo que es ivermectina o un nombre por el estilo. Sí, varias cosas tocaste. Primero, esperemos que pronto toda la gente mayores de edad, de 70, de 80 y 60, se pueden vacunar lo antes posible para prevenir infección coronavirus. En el mientras tanto, empieza ahora en estos días y a partir de la semana que viene también la vacunación antigripal 2021, y hay mucha gente que también le corresponde la neumonía, entonces esas se pueden colocar y deberían estar espaciadas esas dos de la de COVID 14 días, así que probablemente esta sea una buena época para protegerse para el invierno. Ahora este año empezaron las clases, es decir que no va a pasar como el año pasado, que no tuvimos ningún cuadro respiratorio importante como la gripe, porque estuvimos encerrados, pero ahora sí vamos a tener cuadro respiratorio, entonces tenemos que estar protegidos. Otra cosa extra que puede hacer un adulto mayor cuando va a salir de la calle es usar doble barbijo. Eso está demostrado que protege más eficientemente. No así el uso de la ivermectina. La ivermectina ha sido probada científicamente en los casos leves y ha demostrado que no sirve, y se usa mucho en forma preventiva en Argentina sin ninguna evidencia científica en seres humanos. Hay muchos datos in vitro y alguna experimentación observacional en humanos, pero la verdad que los estudios famosos de fase 3 no han demostrado todavía que la ivermectina sea útil, así que yo no recomendaría el uso de ivermectina. Muy bueno el aporte, doctor, más en estos momentos que algunas personas empiezan a pensar en un plan B. También se habló de la vitamina D como un refuerzo para el sistema inmunológico. Sí, la vitamina D está asociada a muchas enfermedades y problemas, desde los huesos al metabolismo y a la inmunidad. Y de nuevo, se están realizando estudios clínicos. Yo creo que la persona que recibe vitamina D tiene que ser en el contexto de un estudio clínico para COVID. Todavía no está la evidencia a favor de que sea útil. Si otra persona tiene vitamina D deficiencia, es decir, baja por alguna otra razón y necesita tomar para fortalecer el hueso, eso estaría bien. Pero en cuanto a COVID, todavía no está probado que sea útil. Bueno, ¿cuál es la consideración que hace de lo que ha sido la decisión del gobierno provincial ante el faltante de vacunas de priorizar la primera dosis para aquellas personas no vacunadas y retasear lo que sería la segunda dosis? Sí, primero, eso ya se había hablado hace bastante tiempo y es una posibilidad en lugares donde hay pocas vacunas. Eso por un punto no estaría tan descabellado. Idealmente sería colocar las dos dosis. También tenemos que decir que no es lo mismo esperar 8 a 12 semanas, es decir, 1 o 2 meses más entre dosis de la Covishield, que es la AstraZeneca, porque se ha demostrado que es mejor los niveles de anticuerpos después de la 8ª o después de la semana 12, ¿no? Entonces, si es la Covishield, yo creo que estaría indicado hasta que no tengamos más dosis, y las otras no hay evidencia todavía, así que hay que ir viendo mes a mes, semana a semana, ¿no? Hablando de mes a mes y semana a semana, también se han producido la detección de casos de nuevas cepas aquí en la provincia de Córdoba, y en ese sentido, si las vacunas estas que está administrando la provincia son efectivas ante estas nuevas cepas y si hay riesgo de infección de aquellas personas que se vacunaron o que ya tuvieron COVID. De nuevo, sí, digamos, hay que dividir la pregunta, me parece, o la respuesta. Sí son efectivas esta vacuna, un poquito menos con las cepas, digamos, que vienen de Brasil, ya sea la Manaus de Río de Janeiro y también la de
Reino Unido, mucho menos efectiva o ineficaz contra la cepa sudafricana, ojalá que esa no llegue. Eso por un lado, es decir, que las vacunas sirven. Y la segunda parte de la pregunta, uno se puede infectar, y eso tiene que ver con la inmunidad en rebaño. Es decir, si yo soy el único que estoy vacunado en un lugar de 20 y los 20 se contagian, altas chances que yo me voy a contagiar. En cambio, si hay 18 vacunados y uno se infecta, probablemente ninguno de los vacunados se contagia. Entonces, hasta que no tengamos el famoso rebaño, no tenemos que seguir protegiendo con barbijo. Perfecto. Lo llevo a lo que es del otro lado de la cordillera. Chile, hablando de vacunación, era uno de los países ejemplo en cuanto al índice. Casi había vacunado el 50% de su población y ahora resulta que en estos días 14 millones de habitantes de este país van a entrar en una cuarentena absoluta. ¿Cómo se explica esto que un país que tenía altos índices de vacunación tenga tal nivel de contagios? Sí, primero hay que ver cuánta gente se ha infectado antes de empezar la vacunación de base. Depende de eso, ese es un criterio. El segundo criterio, que es lo que yo estaba explicando también, Chile es un ejemplo. Si uno no logra la inmunidad en rebaño, no va a disminuir los casos ni la mortalidad. Y eso se ha probado muy claramente en Israel, que ya llegó a la inmunidad en rebaño, o le falta muy poquito, creo que 30 o 40 días, es decir, las tasas de vacunación de toda la población rondan el 60%. Hasta que un país no llegue a niveles altos de inmunización, vamos a seguir teniendo casos y va a depender si la población nunca se infectó. Entonces, yo calculo que Chile hace este cierre para seguir vacunando y lograr el rebaño y ya ahí empezar a ver menos casos. Bien, estamos viendo ahí en pantalla, hay un mapa a mi espalda, el cual muestra un poco lo que es la radiografía de la campaña de vacunación mundial. A medida que los países son más oscuros, un azul más oscuro, es donde hay mayor índice de vacunación. Estamos viendo claramente que el hemisferio sur tiene menor nivel de vacunación que el norte y África, particularmente, usted, doctor Cairo, mencionó que la cepa sudafricana es una de las más virales y mortales, es la que menor, digamos, índice de vacunación tiene. Con lo cual esto hace pensar que más allá de los esfuerzos de varios países aisladamente, hasta que el mundo no logre un 70% de vacunados o esta inmunidad de rebaño, va a ser difícil que, por ejemplo, en Argentina no llegue la segunda ola y atravesar el fin de esta pandemia. Así es, la pandemia es una enfermedad global y los países con más recursos son los que tienen más vacunas. Ya lo saben y tienen que entender que hasta que no se controle la infección o las infecciones en todos los países, no va a haber menos casos y no va a haber freno de esta pandemia. Tenemos que ser un solo grupo de gente, toda la humanidad, y como tal, obviamente no es así, porque los que tienen más dinero primero se protegen ellos y después se protegen, dan las vacunas a los que menos tienen recursos, y eso se sabe, el hemisferio sur tiene mucho menos recursos y no han podido comprar de antemano la vacuna, lamentablemente. Vuelvo entonces a lo que es la realidad nacional, donde tenemos estas cepas que han impactado fuertemente en los países limítrofes, por caso Uruguay, Brasil y Chile. En el programa anterior de Los Turelo, un colega suyo, el doctor Pisi, sugirió cerrar las fronteras y controlar los camiones que hacen el tránsito bioceánico, es decir, que trasladan mercadería, por ejemplo, desde el Pacífico al Atlántico, pasando por varios países. ¿Usted está de acuerdo con eso, doctor, con el cierre de fronteras? Sí, algún tipo de restricción hay que hacer, porque si no se desbanda, como se dice. No podemos impedir el cruce de virus que puede cruzar con una persona sin síntomas y contagiar sin darse cuenta. Entonces, cerrar la transmisión viral no existe, pero sí existe tener ciertos recaudos para que no haya explosiones virales ni brotes masivos con estos virus nuevos en una población como la nuestra, que no está bien vacunada y todavía tiene gente que no ha estado expuesta. Entonces, es una parte o una pata de lo que deberíamos hacer. Finalmente, entonces, doctor, para cerrar, en Córdoba, usted es asesor y es parte del comité científico que brinda sugerencias al COE.
¿Cómo ve la posibilidad de aplicar ciertas restricciones parciales? Algunos hablan también de restricciones a la circulación, en algún caso la educación, que podría volver a un esquema digital. ¿Hay pensado ya un esquema de contingencia ante la llegada de una segunda ola o todavía son medidas que están bajo análisis? No, la contingencia se están preparando siempre, hay preparación continua, ya sea en los lugares de atención de los pacientes, aumento de camas, aumento de oxígeno, aumento de respiradores y también analizando semana a semana los datos epidemiológicos que hoy por hoy no indica que necesitamos restringir ninguna actividad específica. Sí tenemos que tener cuidado con la cantidad de esas fiestas con mucha gente y sin protección y lugares encerrados, y seguir protegiéndonos entre todos con el uso de barbijo y distanciamiento social y ventilación. Creo que si eso lo hacemos, podemos entre todos disminuir la ola, o mejor, o hacerla más liviana, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cairo, por su opinión.